Les voy a decir algo, vengan. ¡Que vengan! No leemos y escribimos porque sea tierno. Escribimos y leemos poesía porque somos miembros de la humanidad. Y la humanidad rebosa pasión. La medicina, leyes, administración, ingeniería son muy nobles y necesarias para sostener la vida. Pero la poesía, belleza, romance, amor, es por eso que vivimos. Como dijo Whitman, oh yo, oh vida, todas estas cuestiones me asaltan. Del desfile interminable de los desleales, de ciudades llenas de necios. ¿Qué hay de bueno en esto, oh mi yo, oh vida? Respuesta, que tú estás aquí, que la vida existe y la identidad, que prosigue el poderoso drama y que tú contribuyes con un verso. Que prosigue el poderoso drama y que tú contribuyes con un verso. ¿Qué verso escribirá? Nivel primario, cuando hablamos de la conversación literaria, de aquello que vamos conversando, hay que comprender que nosotros, como lo mencionábamos como una estrategia previa, en el diagnóstico hemos seleccionado libros álbum o libros que nos ayuden a identificar no solamente el texto, sino también las imágenes. Hay preguntas que son primordiales, asumo que también serán importantes para el nivel secundario porque tenemos la misma intención y objetivo que como mediadores debemos plantear. Dentro de estas tenemos las preguntas básicas, que son preguntas en realidad que nos van a hablar del entorno textual, que nos van a hablar de cosas que el texto mismo nos quiere identificar. Tenemos las preguntas generales. En este caso, las preguntas generales nos van a invitar ya no solamente a conversar del texto, sino a poder inferir un poco más acerca de cada uno de estos personajes. También identificar, por ejemplo, en cada uno de estos personajes cuál es la cualidad que resalta, o en el mejor de los sentidos, qué podría haber pasado si este personaje hubiese tomado otra actitud durante el proceso del cuento. Y también tenemos las preguntas específicas o las preguntas especiales. En el caso de las preguntas específicas y especiales, personajes, no solamente también identificar, por ejemplo, cada uno, sino que también nos invita a tener cuál es la cualidad que resalta la lectura, o en el mejor de los sentidos nos invita a reconocer que existen factores positivos, negativos dentro de la lectura, o pequeños fragmentos que nosotros quisiéramos cambiar con la intención de mejorar la actividad dentro de la misma. Creo que la conversación literaria la podemos afianzar un poco más con Michel Petit o quizás con Aidan Chamber, ¿cierto? Dentro del enfoque Dime, que nos habla de estos procesos con las preguntas y sobre todo que nos ayuda a identificar un poco más acerca de la relación que tiene el docente y el estudiante en los procesos de lectura que se mantienen. ¿En el nivel secundario existe algo similar? Básicamente, hay algo interesante de estas propuestas, tanto de Petit como de también Muñita, que también lo menciona, y también Chambers, ¿no? Alguien Chambers. En el nivel secundario también tomamos en cuenta un poco ese paradigma, ¿no? Ese modelo. Hay que pensar en estas preguntas de nivel básico, que está muy ligado a preguntas, por ejemplo, ¿no? En el caso de secundaria hacemos ¿qué te llamó más la atención del texto? ¿No? ¿Qué situación especialmente o qué acciones, ¿no? O qué parte te gustó, pero también podemos plantearle qué no te gustó del texto, ¿no? Y creo que eso vuelve el texto un poco más honesto también, porque no todos se van a sentir identificados con el texto, no todos les va a gustar, ¿no? Y me ha pasado cuando les he preguntado a los chicos y me han dicho, sí, pues mira, no me gustó, más o menos, dice. Pero ¿qué es lo que no te ha gustado? ¿Nos podrías compartir? Y no necesariamente es porque le ha parecido mala la lectura, sino, no, es que no me gustó cómo actuó este personaje, dicen, ¿no? No me gustó que haya muerto, dice. No me gustó el final, hubiese preferido esperar otro final, me cuentan, ¿no? Entonces es interesante cuando uno les pregunta qué es lo que más te llamó la atención del texto, ¿no? En las preguntas también, en tanto generales, se podría preguntar si ha leído
ha escuchado o ha visto algún texto alguna historia que se parezca a este texto, ¿no? Y ahí lo van conectando con otro tipo de textos. Puede ser, por ejemplo, una película, puede ser, por ejemplo, algún dibujito, podría ser de repente otro cuento, otra novela. Entonces ellos los van conectando ya, haciendo una especie de intertextualidad, ¿no? Entonces es interesante porque, por ejemplo, si uno lee un cuento romántico, un cuento de repente infantil, ¿no? Como a veces hay nuevas versiones de esos cuentos, entonces ellos los van conectando. Entonces es bien interesante cuando uno hace esa pregunta, ese tipo de preguntas. O por ejemplo, uno le podría preguntar también acerca, eh, no sé, cuando empezaste a leer, ¿era lo que tú más o menos esperabas o qué pensabas de qué iba a tratar el texto? Eso es Diferencial. inferencial, definitivamente. Ahí ya vamos con ese nivel inferencial, ¿no? Arriesgando más el texto. ¿Tú cómo hubieses actuado en lugar de este personaje? También le podemos preguntar al, 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 al estudiante, ¿no? Pero son preguntas que se van a ir formulando también de acuerdo al texto mismo, ¿no? Porque también, y eso es bien importante porque esto también lo menciona Munita, ¿no? No necesariamente tenemos que apuntar siempre a que el texto sea completamente siempre crítico, ¿no? No necesariamente, porque hay textos que le dan otra tonalidad y simplemente se presta para simplemente hablar acerca sobre preguntas que se queden en un nivel quizás un poco más básico, literal, ¿no? Entonces, no hay que tampoco forzar al texto, ¿no? No se puede forzar a un texto, ¿no? Entonces, el texto mismo va a responder a ello. Luego también vamos a las preguntas de nivel ya específicas, ¿no? Y en esas preguntas específicas sí podemos hablar acerca ya dentro del propio texto, ¿no? Y sobre todo hablar acerca de personajes, con qué personaje más te conectaste, eh, la conexión entre personajes, se puede hablar también del espacio, del lugar, se puede hablar acerca de la atmósfera, ¿no? De lo que te transmitió, pero no hay que quedarnos con solamente hablar acerca también de la relación del propio texto, sino también cómo uno se vincula con el texto, con los personajes, cómo uno se vincula con ellos, con quién te has sentido identificado, pero también es importante rescatar la parte estética del texto. Y eso es bien importante, no perder eso, el lenguaje, el que ellos aprendan a reconocer de repente si hay una metáfora, qué quiso decir con esta frase, con este diálogo, qué puedes tú interpretar, ¿no? ¿Cuál es tu opinión con respecto a lo que dijo, ¿no? Entonces, es bien interesante porque ahí ya se va formulando la opinión del estudiante, ¿no? Su pensamiento crítico, reflexivo, ¿no? Eh, de nuevo, y siempre también vincularlo con aspectos personales del estudiante, pero no quedarnos con eso. También hay que ayudarlo también a que ellos puedan reconocer el texto a nivel estético también, ¿no? Tanto estructura, o sea, no perder eso, que eso sí se ha trabajado en el ámbito del plan lector tradicional, no perderlo, pero hay que amplificar, ¿no? Enriquecer el texto también con todos esos aportes que brinda Chamber, que ha mencionado Munita también, Felipe Munita, ¿no? Entonces, eh, de esa forma podemos enriquecer mejor el texto en el caso de secundaria. Claro, y de hecho es importante porque, por ejemplo, ese reconocimiento de personajes al final del camino nos va a llevar también a reconocerlo en distintos niveles de nuestra vida, ¿no? Y sobre todo a tomar acciones que podrían ser, o nosotros mismos discernir entre las acciones positivas y otras tantas acciones que podemos tomar de ahí en adelante. Hay libros, de hecho, y a partir de una muy buena conversación literaria que la puede gestionar cada uno de nuestros docentes, van a empezar a marcar y enmarcar situaciones con las que nosotros podemos sobrevivir largamente en estos tiempos también. Y ahí me parece algo interesante sobre el tema de la conversación literaria, es lo que dice Michel Petit. Michel Petit dice en este texto que tiene de construir lectores, ¿no? Finalmente, cómo el texto es capaz de impactar en nuestra vida. Por eso es importante la selección, ¿no? Porque nos va a ayudar a transformarnos, a construir nuestra identidad, ¿no? E iniciar un proceso transformador interno y también para vincularnos con nuestro entorno social y real, ¿no? Esto era lo que mencionaba Petit. Así es.